Y vamos ahí a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Y vamos a leer. Dice que, y en Maón, 1 Samuel 25. Y aquí lo dice la palabra. Dice así: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Y aquí es a donde dice, ¿cómo era esa mujer? Era aquella mujer, como de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre, ¿cómo era? Duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bien, tomen asiento, hermanos. Vamos a ver esta mujer. Aquí mismo la misma palabra la describe el Señor, ¿verdad? Que aquella mujer era de ¿qué? De buen entendimiento, ¿verdad? Que era hermosa. Que esta mujer, hermanos, cuando nosotros vamos viendo que era inteligente, que era hermosa, que tenía buen entendimiento, hermanos, pero que tenía un corazón bien dispuesto para con Dios, ¿sí? Y vamos a ver, dice que su marido no era bueno, ¿verdad? Porque aquí lo dice textualmente. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Ella era una mujer con buen entendimiento y hermosa, ¿verdad? Pero Nabal, su esposo, ¿cómo era? Era un hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Sí saben quién es Caleb? ¿Quién? ¿Verdad que sí? Ya vamos entendiéndonos. ¿Ven por qué importante es saber de la palabra de Dios, hermanos? Porque es importante que nosotros, ahora que estamos nuevamente volviendo a leer la Biblia, hermanos, pues vamos viendo todos los acontecimientos que hay en esa palabra. Hay hombres que están cansados con una mujer que no se merecen. Fíjense bien. Hay hombres que están cansados y casados. Cansados y casados. Les voy a decir por qué cansados. A veces se cansan los hombres de tener buenas mujeres y quieren ir en busca de otra mujer que no. Conozco ciertos matrimonios, hermanos, en los cuales han tenido mujeres muy buenas mujeres, y unas mujeres que se han acercado a Dios y unas mujeres temerosas de Dios, pero brincan por buscar las que no son de Dios, ¿verdad? Entonces se cansan de una buena mujer, por eso dije cansados y casados de una buena mujer, ¿sí? Dice, con una mujer que no se merecen. Nabal era un hombre rico y dueño de grandes ganados. Era uno de los hombres más ricos en aquel tiempo, hermanos, ¿sí? Pero vamos a ver aquí que esa personalidad de Abigail que tenía, era una personalidad hermosa, inteligente, sensible, ¿verdad? Y el valor de Abigail para su esposo quedó ampliamente demostrado en el incidente que lo hizo ir al encuentro de David, siendo aún joven. Antes de convertirse en rey de Israel, y mientras Saúl estaba todavía tratando de darle casa, no de casarlo, sino de casa de agarrarlo, ¿verdad? David, y de matarlo, ciertamente. David y sus 600 hombres establecieron su centro de operaciones en la misma zona desértica donde pastaban las ovejas de Nabal. David manifestó una bondad poco corriente con los pastores de Nabal. Nunca los hostigó e incluso los protegió de otros merodeadores. Y vamos a ver ahí capítulo 25, versos 15 y 16, ¿qué nos dice ahí? Fíjense bien.
y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Fíjense bien, David, hermanos, había mandado a sus cuidadores, a los que estaban con él, dice que tenía 600 hombres. Más atrasito nos habla de cómo los mandó para cuidar a ellos que estaban trasquilando las ovejas, hermanos. Y los mandó cuidar y no les hicieron absolutamente nada. Pero sin embargo, hermanos, como dice aquí la escritura, 15 y 16, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. ¿Cuáles hombres me estoy refiriendo? A los de David, ¿verdad? Y nunca nos trataron mal. Ellos daban testimonio, hermanos, de cómo habían tratado David a ellos. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Dice, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que habían estado contentos por tener un resguardo de parte de David, ¿sí? Pero fíjense bien, sin embargo, los móviles de David no eran totalmente magnánimos, puesto que él mismo había sido pastor. Sabemos que David fue pastor de ovejas, ¿verdad? Sabía que la época en la que trasquilaba a las ovejas era temporada de festines. Se hacían fiestas cuando eran las ovejas trasquiladas, hermanos. Dice, sabía también que aquella sería su mejor oportunidad para acercarse a Nabal y pedirle un pago por su servicio de protección. Ha de haber dicho, pues le cuidamos a los muchachos, los resguardamos, que no les hicieran nada, entonces yo creo que justo es que nos den un pago, ¿verdad? Pero no contaba con que este hombre, al acercarse David a pedirle a Nabal, pedirle un pago por ese servicio de protección, dice que este David envió a 2 jóvenes a pedir ayuda. Debían saludar a Nabal con cortesía y recordarle con delicadeza la forma en que ellos habían protegido a los pastores. La respuesta de Nabal fue un insolente e inesperado desaire. Le lanzó a David el mayor insulto que un hombre le podía lanzar a otro. 25:10. Ahí fíjense lo que le dice. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Fíjense bien, yo creo que si a alguien le molestaría, es como si dicen, ¿quién? ¿La pastora? ¿Quién es esa? Lupita. ¿Quién es Lupita? ¿Cuál Lupita? ¿No? Dices tú, bueno, que no saben ni mi nombre, de los mismos de aquí, ¿no? O de los de allá afuera. Es como un desaire, hermanos. Y eso, porque él había ido gentilmente a pedir una ayuda por la protección que habían recibido. Pero este hombre de corazón duro, ¿verdad? Dijo, ¿y quién es ese David? Todos sabían quién era David. Todos sabían que había derrotado a Goliat. Sabían que ese jovencito, ¿verdad? Todavía estaba joven, que ese jovencito todavía no había llegado a ser rey, pero que ese jovencito, hermanos, se había ganado un lugar que Dios le había puesto al haber derrotado a Goliat. Y la gente de ahí del pueblo conocía quién era David. Pero este hombre así, hay gente desdeñosa, ¿no? ¿Y qué? ¿Quiénes son los cristianos? A ver, ¿cuáles? ¿Estos? Así como queriendo decir, estos ni los conocemos, ni parte, ¿no? De lo que son. Pues probablemente para ti no somos conocidos, pero por Dios somos conocidos. Amén. Y ahí está, ¿no? Cuando este hombre, ¿verdad? Dijo, pues ¿cuál? ¿Quién es ese? ¿Quién es David? Y después lo calificó de renegado y fugitivo, ¿no? En Israel todo el mundo sabía quién era David desde su victoria sobre Goliat. El insulto de Nabal era deliberadamente ofensivo.
Como es de esperar, David se puso furioso y era como si toda la ira y la frustración acumuladas a los largos años de los malos tratos por parte de Saúl se encontraran ahora en aquel necio terrateniente. Dominado por la emoción, tomó la espada y ordenó a 400 de sus hombres que hicieran lo mismo. En aquel momento juró que mataría cuanto hombre estuviera asociado con Nabal, lo cual incluía sin duda al propio Nabal. 25:13. Cuando David se va sabiendo de que no sabía ni quién era, dice ahí: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. ¿Para qué, hermanos? Para acabar con todos los que se acercaran y hasta con el mismo Nabal, ¿verdad? Como una palabra detona, hermanos, una guerra, ¿verdad? Precisamente porque no había tenido puesto bien lo que Nabal había dicho, ¿verdad? Como hay hombres imprudentes. Por fortuna para todos, Abigail tenía una personalidad totalmente opuesta a la de Nabal. Esta mujer sí era sabia, juiciosa y generosa. ¿Cuántos hombres a veces no tienen mujeres imprudentes? ¿O cuántas mujeres no tienen hombres imprudentes? ¿Verdad? Como que se les salen las palabras para, lejos de hacer las cosas, a veces dicen por ahí que tenemos tacto de elefante, ¿verdad? Cuando hablamos mal o las palabras menos sazonadas. Ahorita el Señor ha estado hablando con nosotras las mujeres acerca del poder de tus palabras. Y el jueves nos ponía un ejemplo de la lección que se iba a dar ese día, Ángeles, de que una mujer había guardado un pavo. ¿Cuántos años que un pavo puede servir en un congelador, hermanos? Los hombres, ¿cuánto creen que pueden durar? O los que no fueron. O a lo mejor las que fueron ya ni se acuerdan. ¿No? ¿Cuánto tiempo les gusta que algo congelado pueda durar? ¿1 año? ¿2 años? Congelado. ¿En cuánto tiempo que estuviera congelado? ¿1 mes? ¿1 año? ¿Quién da más? ¿Verdad? ¿1 año, Monche? Ah, bueno, ahí recuerden que es la química. Bien. Pero ese pavo, ella preguntó a esta mujer que si estaba bueno para guisarlo, porque ella lo quería guisar. Y cuando le dijeron que esta mujer, ¿saben cuántos años tenía con ese pavo? 20 años. 23 años. Para ser exactas, 23 años, ¿verdad? Con el pavo congelado. Y dijo: no, pues ya perdió todos sus sabores. Pero ¿saben qué hagan con él? Mándenlo a la iglesia y regálenlo ahí. Fíjense nada más qué palabras se pueden utilizar. Como ahorita estamos diciendo, como si la iglesia fuera sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, el poder de tus palabras que este hombre mencionó y que no fue nada afortunado con hacerlo, porque esto había explotado en David. Él estaba presionado por tanta situación que estaba viviendo con Saúl, ¿verdad? El rey, y que sin embargo, hermanos, él había respetado al ungido. Él no había hecho absolutamente nada para que él pudiera ver. Si él hubiese querido haberlo derribado, ya lo hubiera derribado David a Saúl. Pero como una palabra detonó en la vida de David, de aquel hombre insensato, de aquel hombre duro, de aquel hombre necio, de aquel hombre que no tuvo sazón en la palabra, y dijo: pues ¿quién es ese David? Claro que sabía quién era David, pero así con despectivo: ¿y quién es ese? ¿Quién es esa? ¿No? Y sin embargo, pues David se le acumuló todo lo que traía, hermanos, y en esos momentos dijo: vamos con todo y vamos a exterminarlo, ¿verdad? Vamos a ir tras él.
Pero fíjense lo que hizo la mujer, hermanos. Al saber uno de los mismos trasquiladores, trabajadores de Nabal, fue y acudió con la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo esto a David. Y viene David y va a venir con todo por nosotros. Y fíjense cómo una mujer sabia y inteligente, hermanos, puede poner un obstáculo para que eso no se convirtiera en guerra, ni acabara con el mismo esposo, ni con los trabajadores de él. Porque dijo David, vamos a acabar hasta con los que trabajan con él y con el mismo Nabal. ¿Sí dijo o no? Sí, estaba ahí con eso, y precisamente todo el capítulo 25 nos narra todo esto que les estoy platicando. Cómo hay hombres que se ganan, hermanos, a veces alguna situación que por más defendible que quiera hacer no puede hacer, pero esta mujer sabia, esta mujer hermosa e inteligente, hermanos, dijo, empiecen a preparar comida. Y vamos al encuentro de David y vamos a alimentar a todos estos, ¿verdad? Para que no haya la guerra. Y dice que empezó en una cantidad tremenda, ¿no? Dice que por fortuna para todos Abigail tenía una personalidad totalmente opuesta a la de Nabal. Era sabia, juiciosa y generosa. Tal vez no fuera esta la primera vez que tuviera que dedicarse a corregir los errores del esposo. ¿Cuántos imprudentes hay? ¿No? De corregir las palabras del esposo. Espérate, estás hablando mal, no es así. Y a veces la prudencia, ¿no? Delante de a lo mejor Hilda en el caso con Ricardo, ¿no? Que luego no sé qué palabras se le puedan salir, hermano Richard. Como todo es guasón, ¿no? Y broma. Y a lo mejor el hecho de Hilda poderle decir, ¿sabes qué? Pues ya siéntate, ¿no? O sea, no de que te sientes a un lado, sino ya siéntate. Ya es una edad en la que debes de estar más apaciguado, ¿no? Y él sigue igual de, ¿no? Entonces, y a veces se puede tomar a mal, ¿no? De poder decir, claro, Ricardo, gracias a Dios, pues a lo mejor no son malas sus intenciones, ¿no? De poderlas decir y todo a guasa, como a veces uno puede guasear con algunas de las cosas, ¿no? Pero este hombre sí era malo. Este hombre sí traía tendencias tremendas. Y sin embargo, la mujer, ¿cuántas veces no habrá arreglado situaciones, o a veces en las que pueden hablarse incorrectamente? Y hay personas, hay hombres y hay mujeres que a veces pueden decir groserías. Y poderles decir, es que no debes de hablar así, no es lo correcto. O humillar a las personas, ¿no? Humillar a las personas. Son situaciones en las que muchas veces creen que las gentes, hermanos, a veces porque se suben en un papel, creen que tienen el derecho para maltratar a las personas. Hay cosas que hieren. Una de estas cosas había sido David. Había sido herido por un hombre, ¿sí? El Señor lo había guardado de heridas de muerte, hermanos, pero había llegado una herida que le había dado en su corazón, cuando él no había hecho más que algo bueno para la persona. Y cuántas veces así se llega a suceder, ¿no? Pero a veces nunca van a pensar en que va a haber consecuencias. Nabal seguía teniendo dinero y a veces se cree el ser humano que a través del dinero se cree que está bien y que tiene el poder, ¿verdad? Conozco un matrimonio que tiene una mujer que ha sido una mujer acatada, dedicada a su casa, dedicada a sus hijas, pero él desgraciadamente nunca ha valorado a esta mujer. Y esta mujer, hermanos, él en varias ocasiones él ha sido infiel para con ella, y ella ha perdonado muchas veces. Y todo llega a un punto en el cual dices, ya no es posible, ¿verdad? Tanto, por muy buenas que seamos y que seamos muy entendidas y que lleguemos a ser esas mujeres que se pueden. Hay hombres que presumen, ¿no? Te he engañado 100 veces, ¿no? Como si fueran verdad, como si de veras pudieran. Pero hay parejas así,
de que presumen, dime de qué hablas y te diré de qué careces, ¿verdad? Entonces llega a suceder eso. Y en este matrimonio, hermanos, las infidelidades y llegaron y llegaron y llegaron, hasta que llegó el punto en que ella dijo, ya hasta aquí la dejamos. Ya no podemos seguir más porque hasta aquí. Imprudente a veces el marido en muchas situaciones, en determinaciones, pero ¿saben cuál ha sido la clave del que ella ha permanecido fiel a Dios? Es por eso, por permanecer fiel en Dios. Y él nunca ha querido caminar en Dios. Entonces, por consecuencias, pues, ¿qué vas a tener? ¿Verdad? Un esposo que te va a hacer la vida de cuadros, ¿no? Y esto fue lo que pasó con este matrimonio, y esto es lo que estaba pasando en esos momentos con Nabal, ¿verdad? Y esta mujer entonces apresurada empezó a preparar comida, dice que tal vez no fuera la primera vez que tuviera que dedicarse a corregir los errores de su esposo. Como quiera que fuera, es obvio que los siervos de Nabal confiaban en ella, porque conocían el corazón de Abigail. Uno corrió de inmediato a contárselo todo, desde la grosera respuesta de Nabal hasta la ira de David, que se cernía sobre ellos. Estaba desesperado, su propia vida estaba en peligro por la necedad de Nabal. Abigail no tenía nada de tonta. Se dio cuenta enseguida de lo peligroso que era una situación tan volátil, pero su valiente reacción ante la crisis nunca excedió del papel como mujer de aquellos tiempos. Sin consultar a su esposo, quien lo había podido ordenar que hiciera otra cosa, preparó de inmediato una camionada de alimentos y salió al encuentro de David. En su condición de ama de aquella casa, se le acercó y cayó humildemente a los pies, echándose la culpa por las irresponsables acciones de su esposo. Fíjense bien, hermanos. Cayó a los pies de David a pedirle perdón, dice, y culpándose ella por la mala respuesta que le había dado Nabal, su esposo. ¿Verdad? Muchas veces, a veces las mujeres queremos cubrir, ¿verdad?, ciertas situaciones. Es que no quiso decir esto. Cuando oíste la palabra que fue, ¿cómo? Lo que quiso decir ella, ya con ponerle, ¿no? Lo que quiso decir fue esto. Y a veces se convierten en voceras de los esposos, ¿no? Es que no fue así. Pero mira aquí, la que se equivocó fui yo, para quitar un problema. Todo está bien, es que se equivocó. Es que lo que quiso decir es que ya ves que luego se van palabras que no son, pero eso no quiso decirlo. La mera verdad no lo quiso decir. Cuando sabes el potencial del empujón que traen, ¿verdad? Este hombre era malo. Le pidió misericordia al mismo tiempo que describió con exactitud la falta de sentido común de éste. Al mismo tiempo apeló a la naturaleza de David mejor que la de él, y le recordó el llamado de Dios que había sobre su vida. Con la misma rapidez con que había perdido el dominio de sus emociones, David lo volvió a recuperar. Fíjense, cómo una palabra puede reaccionar, una buena palabra puede quitar un mal momento de agresividad, de ir a pelear, de ir a hacer. Cuando ella se postró ante David y le dijo que ella había sido la culpable, que no se fijara en eso, que fue una mujer que intercedió, hermanos, en esos momentos para una grave pelea. Cuando esas palabras se le dijeron a David, como una buena palabra, a él lo había herido el que no le conocieran, pero esta mujer había sanado con esas palabras lo herido que estaba David. Y en esos momentos, ¿qué fue lo que dijo David? Gracias por acordarte de nosotros. Fíjate cómo puedes componer una cosa, ¿no? ¿Verdad? David la volvió a recuperar en esos momentos. Estaba fúrico, es como cuando estás toda fúrica y toda enojada, ¿no? Y te dicen, a ver, ven, déjame abrazarte. Ya te meten un abracito, a ver, todo tranquilo, no pasa nada. O te enfureces peor y avientas las manos, o dices, sí, gracias por este abrazo, tienes razón,
no me voy a enojar, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuerda y empezamos, ¿verdad? Bueno, pues para David esas palabras habían sido unas palabras que lo volvieron a que éste recuperara. Y vio que lo que iba a hacer no era correcto y que lo estaría lamentando durante el resto de su vida. Ahí en el 25, 32 y 33, ahí es donde nos hace esta hazaña. 25, 32 y 33. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Fíjense bien, cómo él había sabido que esta mujer había estado de parte de Dios para que para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Intercedido bien? Bien. Yes. Claro, qué bueno. Sabía yo que iba a ir con todo. Alguien enojado, hermanos, se ciega. Y él iba cegado por lo que había escuchado. Pero como una palabra, como la humildad de esa mujer, como las palabras que ella ocupó, hermanos, fueron las que ayudaron. Calmado, no pasa nada. Evitar muertes y derramar sangre con otros. Los trabajadores, ¿qué culpa tenían de las malas decisiones y de las malas palabras que había tenido Nabal? ¿Verdad? ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Después de recibir los alimentos que le estaba ofreciendo Abigail, David la envió de vuelta en paz. Cuando ella regresó a su casa, descubrió que Nabal se había pasado en una celebración. Dicen que había celebraciones cuando trasquilaban. Y a Nabal le encantaba, aunque no hubiera trasquiladas, le encantaba la fiesta. Estaba él, ¿no? Y entró la Abigail después de haberse cambiado el panorama total de guerra, hermanos, y de ir a acabar con todos los trabajadores y trasquiladores de Nabal, hermanos. Llegó y el otro estaba, ¿no? Y echando fiesta ahí, ¿no? Cuando llega ahí, ¿verdad? Cuando regresó a su casa, descubrió que Nabal se había pasado. Ella traía la navaja aquí abajo, ¿no? En su celebración. Se había embriagado al punto que era incapaz de seguir una conversación inteligente, ¿no? Cuando ya están bien pasadas las personas, que ya te empiezan a decir, es que la mera verdad, es que yo quiero decirte algo, pero la vida es la vida. Y te quedas así, no hilan, ¿no? No van hilando las cosas, ¿no? Ya no saben si la vida es la vida o la muerte es la muerte, ¿no? No hilan. Y seguramente que así estaba Nabal en esos momentos, ¿no? Y la prudencia de ella, no es momento de hablar. Ya cuando empiezan a hablar, ¿y te fijaste bien en lo que vi? ¿Qué viste? Si yo no tengo tus ojos, ¿no? Entonces cuando ves que la gente no empieza a engranar con lo que hablan, te das cuenta perfectamente que están embotados, ¿verdad? El alcohol embota. Y así había pasado con la celebración del buen Nabal, ¿verdad? Se había embriagado al punto de que era incapaz de una conversación inteligente. Sin embargo, por la mañana, cuando él ya estaba sobrio, fue tan sincera con él como lo que había sido con David. Le contó con lujos de detalles todo lo que había sucedido. Fuiste y le dijiste, pudieran decir con la cruda moral, fuiste y le dijiste que no sabías quién era David. ¿Sabes lo que se evitó? Él se enojó, se molestó, que quería venir a acabar con todos los trasquiladores y a trasquilarte también a ti. Quería acabar con todos por la mala palabra que dijiste. Cuando eso se lo dijo,
dice que fue tan sincera como lo había sido con David, y que ahí en el 25:37, fíjese bien lo que le dijo. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado de los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y fíjense lo que le pasó a Nabal: y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Fíjense que hay cosas en las que nosotros no podemos hacer, pero que Dios sí puede hacer, hermanos. Y en este hombre, inmediatamente después de que ella le narró todo lo que había pasado y todo lo que se había evitado, este hombre, hermanos, dice aquí la escritura: pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado de los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. O sea, fue y lo encontró, y fue y platicó todo lo que había sido, porque sabía que el día anterior en la celebración este hombre ya no hilaba absolutamente nada. Dice: y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. ¿Sí? No se nos dice con exactitud cuál fue la reacción de Nabal ante su informe. Se llenó tanto de ira o de temor, o de ambas cosas, que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Nunca se recuperó. 10 días después, ahí donde dice en el 38, 10 días después, Jehová hirió a Nabal. ¿Y qué le pasó? Y murió, ¿verdad? No se recuperó, murió. Las escrituras hacen ver con claridad que la mano de Dios había caído en juicio sobre aquel hombre malvado y egoísta. La escena final de esta dramática historia es más irónica aún. Cuando David supo la noticia de la muerte de Nabal, le envió mensaje a Abigail y le pidió que se convirtiera en, ¿qué creen?, en su esposa. ¿Qué cualidades pudo haber visto David en ella? Mujer sabia, ¿quién la hallará?, dice la escritura, ¿verdad? Ahí en Proverbios 31. Pues esta mujer se ganó el corazón de David con una actitud, hermanos, en la cual, con una belleza, con una inteligencia, con una sensibilidad, de la cual, y hay mujeres a veces, hermanos, que están viendo que está ardiendo en llamas y aviéntale petróleo más. ¿Sí? Aviéntale petróleo más. Hay mujeres que lejos, yo he escuchado algunas, no, y ya te estás dejando, en lugar de que salgas al quite. O sea, vas y lo empujas a que vayas y hagan otras cosas más desastrosas. Cuando él vio a esa mujer sensible, hermosa, que había evitado la muerte y el derramamiento de tanta sangre, y había acudido con humildad a humillarse ante David para que esta guerra no siguiera, hermanos, aparte de ser belleza, vio en ella un gran corazón. Y esto evitó un desastre, mortandad, hermanos. ¿Cuántas de nosotras echamos petróleo para querer supuestamente apagar fuego, o verdaderamente utilizamos el poder de tus palabras, el poder de tus hechos, que van a quitar, hermanos, toda situación que lejos de ir para bien, van a ir para mal? Se ganó el corazón de David y la tomó como esposa. Fue una mujer, hermanos, que le brindó. Yo creo que una mujer sabia te brinda seguridad. Una mujer sabia, hermanos, no que estés de acuerdo con lo mal que está, porque hay quienes, para cubrir las situaciones, aunque estén mal, de momento a lo mejor no lo dicen, pero a solas yo creo que sí le dan su rasurada, su trasquilada, ¿verdad? Sabes que estas situaciones no son las correctas, te dirigiste mal. No, que a mí no me tienes que decir cómo me tenga que dirigir. Pues dice que somos ayuda idónea, ¿no? ¿Y qué hacen las ayudas idóneas? ¿Dicen o no dicen lo que está mal? ¿No? Y hay veces hay mujeres que por querer cubrir las situaciones dicen: es que lo que no quise, voceros nuevamente,
las voceras para corregir lo que no. Entonces, mucho cuidado, hermanitas, porque aquí vemos que hubo un arreglo, pero no quiere decir que con esto estaba mal su esposo, estaba muy mal. La situación no era la correcta. Ella, por la inteligencia y la dirección de Dios, hermanos, había arreglado una situación. Pero para no tener pleitos con él, ella no hubiera ido al otro día y le hubiera dicho lo que fue la realidad de las cosas. ¿Sabes a lo que esa palabra que dijiste es mal dicha fue lo que vino y acarrió en nosotros? Iba a haber mortandad en todos nuestros servidores y trabajadores, ¿sí? Y hasta en ti mismo. No sabemos si este hombre, a través de haber sido confrontado con lo mal que había hecho, este hombre se puso mal del corazón y a los 10 días murió. Pero esta mujer no se quedó callada con lo mal que había sido, sino que fue al otro día y lo confrontó con las cosas que no estaban bien. Ahorita no te puedo decir nada porque no hilas nada, ni pensamientos ni boca. Pero hoy que ya estás mejor en la mañana, te digo que lo que hiciste estuvo mal. Y no quiere decir que la mujer, hoy nos hablaron de las mujeres, ¿verdad? Que debemos de estar sujetas, ciertamente. Pero no quiere decir con eso que el hombre, porque Cristo no nos patea, porque Cristo no nos grita, porque Cristo no habla mal de nosotras, porque Cristo no hace lo incorrecto con cada una de nosotras, sino porque eres un varón que está ligado a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de cómo vas a tratar a la mujer? ¿Sí? Sabiamente, diligentemente. Pero esta mujer, estamos hablando de una mujer que se enfrentó ante una situación que estaba mal y que se la tuvo que decir. ¿Sabes qué no es lo correcto que hiciste ahora? Tuvimos que ir a arreglar esta situación y me tuve que humillar porque se merecía mi humillación, porque si no estuviese terminado hasta tú mal. Seguramente empezó el corazón a trabajarle a 100 por hora y con el enojo de decir, ¿cómo me dices tú que estoy mal? Si me debes de decir que estoy bien. Pero cuando las cosas están malas tenemos que hablar, hermanas. No podemos callarnos de decir, esto no está bien, esto no es correcto, y esta mujer hizo lo correcto. Recompensa, se casó con David. En ese breve encuentro que había tenido David con Abigail, comprendió lo valiosa que era, una forma como no lo había comprendido su esposo. No había comprendido lo valiosa que era, como muchos hombres no comprenden lo valiosas que son las mujeres que tienen a un lado. No las que echan petróleo, sino aquellas que con la palabra sabia, hermanos, arreglan las cosas. Que estoy todo alterado. A ver, vamos a contar cuántos estás bien. ¿100? ¿200? ¿1000? Los que tú quieras. Pero no nos vamos a molestar. Entiende una cosa, que lo único que yo quiero es que camines bien. Pero el machismo muchas veces surge y no dejan hablar. Y se pierden de una valiosa mujer que pueden llegar a tener, una Abigail. Amén. David la vio con un don de Dios. Ella le había devuelto la perspectiva correcta cuando sus emociones se habían descontrolado. Hecho que Nabal no se había apreciado hasta que había sido demasiado tarde. Nabal murió. Ya no había manera de volver a recuperar una mujer que él no había apreciado desde un principio. ¿Qué nos llevamos de esta predicación, hermanos? ¿Cuál es la gran lección que podemos aprender de este relato? Hay una que parece muy clara. Los hombres cristianos necesitamos escuchar a nuestras esposas, sobre todo cuando nos volvemos carnales, egoístas e insensibles, mientras que ellas son espirituales, sabias y prudentes.
Es lamentable que haya tantos hombres que prefieran dominar a su compañera e ignorar los talentos y las capacidades que les ha dado Dios. Sigamos el ejemplo de David. Valore a su Abigail que tiene en su vida. Aprenda a reconocer todas las formas en que Dios quiere utilizar a su esposa para llevar un equilibrio y la perspectiva de la vida de usted. Esto les hará ahorrar a usted y a su familia momentos difíciles, hermanos. Amén. ¿Cuántas queremos ser Abigaíles, hermanas? ¿Cuántos quieren seguir siendo Nabal? Imprudentes. Va duro, ¿verdad? Pero cuando la palabra lo habla, hermanos, pues hay que decirlo. Si la palabra no dijera, esta se la sacó la hermana, inventó al Nabal. Aviéntese capítulo 25. No es según Lupe, es la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Hay Nabales? Hay Nabales. Yo creo que aquí no hay. Ese se filtró. El Nabal ese se filtró, ¿verdad? Ese Nabal se filtró. Porque yo creo que aquí dice que la cabeza de la familia es el varón, pero la cabeza del varón es Cristo, ¿verdad? Y si es Cristo, hermanos, entonces deben de aprender a ser sensibles y no machistas, ¿sí? No vivimos ya, hermanos, Dios ha hecho una libertad tremenda. El hombre y la mujer somos iguales. Hay hombres también que aunque por mucho que nosotros querramos, siguen siendo nabales, ¿sí? Necios, incorrectos, que hablan y dicen y tornan y hacen. Y por más, hermanos, sabiduría que esta mujer pudo haber querido para con su esposo, tuvo el Señor que recogerlo y quitarlo de su vida para venir a encontrar el apoyo a través de David. Reconoció las virtudes de esta mujer y de esta manera, hermanos, vio la grande bendición y de valorar los dones que le había dado Dios. Yo creo que en la vida de cada una de nosotros no nos corresponde más que hacer lo que nos corresponde, que Dios se encargará, si hay nabales por ahí, se encargará de corregirlos. Amén. Señor, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la honra y el honor porque solamente tú eres digno. Señor, hoy has hablado claramente, Señor, acerca de la importancia, Señor, de las mujeres que tenemos para con nuestros esposos y nuestros esposos, Señor, para con nosotros, Padre. Cuánta sabiduría derrama tu palabra, Señor, al exponer las cosas buenas, Señor, como las cosas malas, Padre. Y hoy en esta tarde pues has hablado a nosotros, Señor, a los hombres, a las mujeres, a las familias, Señor, para que nuestra vida pueda ser corregida y dirigida, Señor, debidamente como tú quieres. Valorar lo que tenemos, Señor, y tú corregir, Señor, lo que no está bien, Padre. Al final, Señor, tu nombre es glorificado en todos los aspectos, Señor, que en nuestras vidas pasen, Señor. Hoy te pedimos que seamos mujeres prudentes, Señor, que seamos esas mujeres sabias que edifican su casa, Padre, pero que también estos hombres, Señor, puedan ser hombres correctos, dirigidos bajo la autoridad tuya y dirigidos a través de tu Espíritu Santo, como también las mujeres, Padre. Tenemos un grande compromiso, Señor, pero tú, Señor, eres el único que puedes arreglar las cosas que no funcionan bien. Permítenos que como mujeres hablemos con sabiduría, Señor, cuando las cosas no sean correctas, Padre. Que no haya necedades, Señor, y que no, Señor, respaldemos una situación como la que hoy vimos en esta historia de Nabal y de Abigail, Señor. Ella pudo haber callado y pudo haber reforzado todo lo que su esposo había dicho, Señor. Y si hubiera desatado una guerra, hubiese habido cantidad de sangre derramada, Señor, por una mala palabra, Señor, una
cosa maldicha. Por lo tanto, Señor, una mujer sabia, como dice tu palabra, edificó su casa, Padre. La mujer sabia edifica su casa. Mas dice que la necia con sus manos la derriba. Por lo tanto, hoy vimos una historia, Señor, real, en la cual la mujer sabiamente interrumpió o quitó, Señor, una problemática, humillándose, Señor, y dando lo que habían ido a pedir: alimento, protección, Señor, o una dádiva por el cuidado que habían tenido para con aquellos hombres que trabajaban con este Nabal, Señor. Sin embargo, Padre, al esta mujer, Señor, Abigail, poderle decir lo mal que había hecho, Señor, tú mandaste corregir la vida de Nabal, Padre. Hoy en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos brindas a las mujeres y a los hombres, Señor, de ser dirigidos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que nuestra vida esté conectada a ti, Señor, para que ambos podamos hacer lo correcto. Y si alguna vez podemos decir por cosas que no están bien para con nuestros esposos, Señor, que no haya enojo, que recuerden esta historia de Nabal y de Abigail, Señor. Que el machismo no rompa, Señor, con las cosas, Señor, que tú puedes evitar a través de una buena palabra, evitar grandes tragedias, Señor. Por lo pronto en esta tarde nos vamos bendecidas, Señor, y también mujeres, Señor, que no echemos petróleo al fuego, ni gasolina, Señor, sino que seamos mujeres que sazonan, Señor, las palabras y que las puedan hablar diligentemente. Lo mismo para con los hombres, Señor. Nos vamos con esta palabra, con esta historia, Señor, con esta bendición, Señor, que fue recompensada a esta mujer. Al ver los valores que esta mujer tenía, David la tomó como esposa, Señor. Él sí valoró lo que Nabal en mucho tiempo, teniéndola tan cerca, no pudo valorarla, Padre. Hoy te agradecemos por esta palabra que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y permítenos, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.